Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, dramas y pasiones Made in Turquía. Espero que estén teniendo un día fantástico y con ganas de sumergirse en el universo de nuestras telenovelas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos un notición de esos que hacen temblar el mundo del espectáculo turco, un drama que supera cualquier guión y un culebrón que, ¡ay, madre mía!, no se lo pueden perder. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o como los conocemos cariñosamente, Kerem y Hande. ¿Recuerdan esos tiempos en que nos hacían suspirar con su romance dentro y fuera de la pantalla en Love is in the Air? Bueno, parece que la chispa podría estar encendiéndose de nuevo, y eso está generando un terremoto, y la furia de una tercera en discordia. Pero antes de meternos de lleno en este drama digno de una telenovela, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, reseña o noticia bomba sobre el mundo de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido fresco y divertido. Así que vamos allá. Hoy vamos a desmenuzar este bombazo que está sacudiendo los cimientos del mundo del corazón turco, pero también vamos a recordar otras series donde el amor y el odio, la pasión y los celos, se entrelazan para crear historias que nos mantienen pegados a la pantalla. Prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes, porque esto se va a poner bueno. Empecemos por el plato fuerte, Kerem y Hande. Como saben, su relación fue un torbellino de emociones que capturó la atención de todo el mundo. Love is in the Air no solo fue un éxito arrollador, sino que su romance traspasó la pantalla, convirtiéndolos en la pareja del momento. La química era innegable, los gestos cómplices, las miradas que lo decían todo, parecía un cuento de hadas. Cada entrevista, cada alfombra roja, cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro por sus fans, que vivían con pasión su historia de amor. La pareja se convirtió en un fenómeno global, catapultando sus carreras a niveles estratosféricos. Pero como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas llegó a su fin, y su ruptura fue un duro golpe para sus fans. Los motivos, como suele ocurrir, envueltos en un halo de misterio. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de la presión mediática. Lo cierto es que la llama se apagó, dejando a sus seguidores con el corazón roto y la esperanza de una posible reconciliación latente. Sin embargo, los rumores de reconciliación están sonando con fuerza. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que han sido vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas románticas y escapadas secretas. Incluso hay quienes afirman haberlos visto tomados de la mano caminando por las calles de Estambul, con miradas de complicidad y sonrisas tímidas. ¿Será que el amor ha vuelto a florecer entre ellos? Y aquí es donde entra en escena nuestra querida Melisa Dongel, la que fuera pareja de Kerem y aparentemente no está nada contenta con esta posible reconciliación. Los tabloides turcos están llenos de fotos de Melisa con cara de pocos amigos y declaraciones indirectas que dejan claro su descontento. Las redes sociales, por supuesto, han explotado. Los fans de Kerem y Hande, autodenominados Anker, han inundado las cuentas de Melisa con comentarios poco amables, acusándola de intentar interponerse en la felicidad de la pareja. Por otro lado, los seguidores de Melisa la defienden a capa y espada, argumentando que ella tiene derecho a defender su relación y que Kerem debería ser más claro con sus intenciones. Algunos incluso afirman que ha intentado contactar a Hande para confrontarla. El drama está servido. Se rumorea que hubo una llamada telefónica tensa entre las actrices, con reproches y acusaciones mutuas. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Pero, dejando a un lado el chisme, analicemos por qué esta situación nos tiene tan enganchados. Kerem y Hande son una pareja que conectó con el público de una manera muy especial. Su química en Love is in the Air era innegable y su romance fuera de la pantalla solo alimentó la fantasía de muchos fans. Representaban la pareja perfecta, el amor idealizado, la esperanza de encontrar a tu media naranja. La posibilidad de una reconciliación nos devuelve la esperanza de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad, aunque sea en el mundo del espectáculo. Y la presencia de Melisa añade una capa de drama y conflicto que hace que la historia sea aún más irresistible. Nos encanta ver cómo se desenvuelven las relaciones, cómo el amor y los celos se entrelazan para crear situaciones explosivas. Pero no todo se reduce a chismes y romances de la vida real. Las series turcas son maestras en crear triángulos amorosos, personajes llenos de pasión y tramas que nos hacen sufrir y amar a partes iguales.
Por eso, quiero aprovechar este momento para recordar algunas series donde los celos, el amor y la venganza son los ingredientes principales. La primera que me viene a la mente es Aşk Memnu. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, es un clásico de la televisión turca. Narra la historia de Biter, una joven que se casa con un hombre mucho mayor que ella, Adnan. Sin embargo, pronto se siente atraída por el sobrino de su marido, Belul, y ambos comienzan una relación prohibida. Los celos, la culpa y la traición son los pilares de esta historia que te mantiene al borde del asiento hasta el final. La intensidad de las interpretaciones y la complejidad de los personajes hacen de Aşk Memnu una serie inolvidable. Además, la química entre Beren y Kıvanç es simplemente electrizante. Su romance prohibido es un claro ejemplo de cómo la pasión puede llevar a la autodestrucción. El personaje de Biter, atormentada por su deseo y su culpa, es uno de los más memorables de la televisión turca. Su lucha interna, su ambición y su desesperación la convierten en una figura trágica y fascinante. ¿Y qué me dicen de Kara Sevda? Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es una historia de amor imposible entre Kemal y Nihan. Ambos pertenecen a mundos diferentes y su amor se ve amenazado por la ambición y la venganza. Emir Kozkolu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu, es el villano de la historia, un hombre obsesionado con Nihan que no se detendrá ante nada para separarla de Kemal. Los celos de Emir son enfermizos y su crueldad no tiene límites. Es un personaje calculador, manipulador y capaz de cualquier cosa por conseguir lo que quiere. Kara Sevda es una serie que te hace llorar, reír y sufrir con sus personajes. La intensidad de la trama y las actuaciones impecables la convierten en una de las series turcas más populares a nivel mundial. La historia de Kemal y Nihan es un canto al amor verdadero, a la lucha contra las adversidades y a la esperanza de un futuro mejor. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Erkay. Esta historia de venganza y amor, protagonizada por Ebru Şahin y Akın Aksu, nos transporta a la región de Mardin, en el sureste de Turquía. Miran Aslan Bey busca vengarse de la familia Anadolu, a quienes culpa por la muerte de sus padres. Para ello se casa con Reyyan Anadolu, la nieta del patriarca de la familia. Sin embargo, a medida que conoce a Reyyan, Miran se enamora de ella y comienza a cuestionar sus planes de venganza. Los celos, las intrigas familiares y las tradiciones ancestrales son los elementos clave de Erkay. La serie destaca por su impresionante fotografía y su banda sonora emotiva. Además, la química entre Ebru y Akın es innegable y su romance tormentoso te engancha desde el primer momento. La ambientación en Mardin, con sus paisajes áridos y sus costumbres arraigadas, le da un toque exótico y misterioso a la serie. Si hablamos de celos enfermizos, no podemos olvidar Sefirin Kazeta. Nare, interpretada por Neslihan Atagul, y Sankar, interpretado por Engin Akyurek, son dos jóvenes enamorados que se ven separados por las intrigas de sus familias y las mentiras de otros. Años después, Nare regresa a la vida de Sankar, pero él está casado con otra mujer, Menekşe. Los celos de Menekşe son tan intensos que la llevan a cometer actos terribles para mantener a Sankar a su lado. Sefirin Kazeta es una serie que te hace reflexionar sobre el poder del amor, la venganza y la redención. La trama está llena de giros inesperados y las actuaciones son simplemente magistrales. El personaje de Nare es una mujer fuerte y valiente, que lucha por superar su pasado y encontrar la felicidad. La serie aborda temas sensibles como el abuso y el trauma, con un enfoque respetuoso y conmovedor. También quiero recordar Yasak Elma. Esta serie, con un elenco coral encabezado por Edais, Sebbal Sam y Nesrin Kabatzade, es un drama con toques de comedia que narra las vidas de dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que se ven envueltas en el mundo de la alta sociedad de Estambul. Los celos, la ambición y la traición son los motores de esta serie que te mantiene entretenido con sus tramas ingeniosas y sus personajes carismáticos. Yasak Elma es una serie perfecta para desconectar y disfrutar de un buen drama con un toque de humor. Las actrices son fabulosas y los diálogos son chispeantes y llenos de sarcasmo. Por supuesto, no podemos olvidarnos de Kukur. Si bien es una serie de acción y crimen, el amor y los celos también juegan un papel importante en las vidas de los miembros de la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur. La serie explora las complejas relaciones entre los personajes y cómo sus decisiones afectan a toda la comunidad. Los celos por el poder y el amor, así como las traiciones, son constantes en esta serie que te mantiene pegado a la pantalla con su ritmo frenético y sus personajes inolvidables.
Çukur es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso, pero también te muestra la importancia de la lealtad, la familia y el honor. Y para terminar este repaso, quiero mencionar Bir Zamanlar Çukurova, también conocida como Tierra Amarga. Esta serie, ambientada en la década de 1970, narra la historia de Zuleyha y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul para escapar de un crimen que Yılmaz cometió para proteger a Zuleyha. En su camino, se ven obligados a ocultar su identidad y a enfrentarse a numerosos obstáculos. Demir Yaman, el poderoso propietario de una granja en Çukurova, se enamora de Zuleyha y está dispuesto a hacer lo que sea para conquistarla. Los celos de Demir son tan intensos que lo llevan a cometer actos despiadados. Bir Zamanlar Çukurova es una serie épica que te transporta a una época y un lugar diferentes. La trama está llena de drama, romance y venganza, y las actuaciones son simplemente espectaculares. La ambientación en la Turquía rural de los años 70 es impecable y la trama te atrapa desde el primer momento. Como ven, las series turcas son expertas en explorar las complejidades de las relaciones humanas. Los celos, el amor y la venganza son temas recurrentes que nos mantienen enganchados a la pantalla. Y ahora, volviendo al drama de Kerem, Hande y Melisa, no podemos evitar preguntarnos, ¿será que el amor puede superar todos los obstáculos? ¿O los celos de Melisa destruirán cualquier posibilidad de reconciliación? ¿Estará Kerem realmente interesado en volver con Hande, o solo está jugando a dos bandas? ¿Y Hande estará dispuesta a perdonar el pasado y darle una nueva oportunidad al amor? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que este culebrón nos va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y dramas turcos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series más apasionantes de Turquía. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la posible reconciliación de Kerem y Hande? ¿Creen que Melisa tiene razón en estar celosa? ¿Qué serie de las que mencioné es su favorita? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, dramas y pasiones Made in Turquía. Adiós.